Buenas noches. En este video diré que Colombia como Estado efectivamente es un fracaso. Eh, el video es corto, así que diré cosas muy puntuales. Digo que Colombia es un fracaso porque creo que es hora de que los colombianos acepten que su Estado no funciona. Y si funciona, el único camino mediante el cual el Estado colombiano encontró que podría funcionar es a través de la corrupción. La corrupción, por ejemplo, no es cosa de uno o dos o tres corruptos. La corrupción es la forma como existe el Estado colombiano. De ahí que yo afirme tan tajantemente, aunque es una opinión muy personal, pero creo que tengo los argumentos para sostenerla, que Colombia es un fracaso. Entonces, ¿a qué se debe ese fracaso? Principalmente a un fracaso del sistema educativo. ¿Por qué razón? Porque el sistema educativo es el que forma al ciudadano colombiano. El sistema educativo tiene a los niños de preescolar, de primaria, de secundaria e incluso a las personas que están en la educación superior. El sistema educativo falla porque es que está fundamentado en una total y completa mentira. Colombia desde siempre ha estado edificado sobre el piso más lodoso que pudo encontrar, que es la mentira. Entonces, por ejemplo, tenemos una constitución que habla de un país soberano, el cual ningún colombiano lo puede vivenciar. Desde siempre nos mienten, tenemos a niños en escuelas de escasos recursos, niños a los cuales el profesor, con todo su conocimiento y por las directrices estatales, tiene que cumplir con un rol, tiene que dar unos temas que el Estado dice que se deben dar, y entre esos temas está, por ejemplo, explicar los símbolos patrios. Entonces a un niño que llega a una escuela muchas veces sin desayunar, muchas veces sin haber comido el día anterior, tiene que aceptar, aunque no tenga nada para el recreo, que el profesor le diga que Colombia tiene una bandera amarillo, azul y rojo, porque el amarillo representa la riqueza. Entonces, el niño crece creyendo que vive en un país rico, a pesar de que eso no corresponde con su realidad inmediata, porque su realidad es de pobreza y en muchos casos de miseria, tristemente. Entonces, vemos de que toda esta cantidad de mentiras, toda esta corrupción a través de la cual vive Colombia, vive y respira por esa corrupción, y me refiero a la corrupción no solamente en términos legales, porque corrupción también es eso que ocurre con las bolsas plásticas, donde se manda un mensaje supremamente perverso, donde se dice que quien paga por la bolsa no solamente paga por la bolsa, sino que está comprando el derecho a contaminar. Es decir, que la corrupción funciona porque desde muchos dispositivos se fomenta la idea de que quien tiene con qué pagar puede comprar los derechos. O sea, los derechos son algo que se compran, no algo que se tiene ni por naturaleza, ni por una ley jurídica, sino que es algo que realmente se compra. Tanto así que podemos verlo nomás con el sistema judicial, que a cualquier persona que no tenga recursos, cualquiera le mancha el nombre, cualquiera habla mal de él, cualquiera lo ensucia y termina por, quizás en muchos casos, dañarle por completo la vida, ¿sí? A personas inocentes. Sin embargo, tenemos personas a quienes, por ejemplo, se ha investigado por crímenes de lesa humanidad, a personas que se han investigado por corrupción y que se han encontrado muchas pruebas o quizás indicios, llamémoslo así, y sin embargo tienen con qué pagar y comprar su libertad y simplemente lo hacen. Y cuando digo comprar su libertad no me refiero a una corrupción ilegal de que yo pago para que me dejen libre como si pagara la salida. No, es, por ejemplo, pagar por ejemplo, un abogado que tenga un capital social lo suficientemente amplio como para poder garantizarle a la persona que le ha pagado su libertad, ¿sí? Entonces, Colombia fracasó porque en Colombia fracasó el sistema educativo y lo hago esta afirmación como una invitación a que los colombianos empiecen a tomar las riendas del futuro de su propio país y de su Estado. Este Estado colombiano necesariamente, al menos como opinión personal, necesita ser destruido hasta sus cimientos para ser reconstruido por completo de una manera que sea fundamentada en unos reales, en unos principios reales
con un real proyecto de nación, con un real proyecto de Estado, con un real fundamento que no se encuentre, como lo dijimos al principio, basado en tanta mentira, basado en tanta falsedad. ¿Por qué Colombia no se puede mejorar cambiando algunas cosas de acá arriba? Porque lo que está mal no es solamente la superestructura del Estado colombiano, sino su base completamente, que está, como lo dijimos al principio, sobre el piso supremamente lodoso. Colombia es un Estado que hay que necesariamente rehacerlo y aclaro que es una invitación de hacer ese tipo de cosas haciendo uso de la democracia, de la verdadera democracia, no la que se disfraza a través de las diferentes políticas de Estado, sino una real democracia, una democracia quizás más popular, y lo digo en el sentido de que realmente las personas podamos participar de la realidad política del país. Y cuando digo participar, no me refiero solamente al aspecto tan estúpido de ir a votar, porque en mi opinión la abstención dice mucho, porque la abstención ha comprobado de que Colombia está fundamentado en la falsedad, dado que Colombia se dice un país democrático a pesar de que, por ejemplo, sus presidentes son elegidos por una cantidad de votos muy pequeña en comparación a toda la población apta para votar. La mayoría no vota porque no cree en las instituciones. Sin embargo, esa minoría elige a los presidentes, lo que quiere decir de que cada presidente elegido en Colombia es un presidente ilegítimo, al menos desde el punto de vista de la democracia, porque no es elegido por una mayoría. ¿Correcto? Hay muchos aspectos que de pronto se quedan por fuera. Esta es una invitación a la reflexión y no es una invitación a la rebeldía. Entonces, gracias por su atención y nos veremos en otro video.